17. Pásame mi tabla. ¿La tenían? No, te la pasé a usted. Esa, sí, te la pasé a mí para ver que no estaba... No, si esta es la que está pegada. Sí, no, pero te la pasé a mí porque no estaba puesto lo del ministro que habíamos Ahí indicado. está. Ya. Señores diputados, el acta de la sesión constitutiva pasada se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión primera ordinaria queda a disposición de los señores y señoras diputados, diputadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Un segundito, señor diputado. Fíjese dónde están confundiendo los documentos. ¿Tienes ahí? Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Oficio número 8227 de la jefa de gabinete del ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual señala que ha traspasado la invitación cursada por esta comisión para que se refiera al proyecto que se señala en la tabla a la cartera de justicia por tratarse de materias radicadas en ese ministerio. Oficio número 405 del jefe de gabinete del ministro secretario general de la Presidencia, mediante el cual se excusa de asistir a la presente sesión, dado que a la misma hora ha sido convocada por el Senado. Señala además que el presidente de la República le ha encomendado las materias por las que fue invocado al ministro de Justicia y Derechos Humanos. La investigadora de la ONG de Clasificación Popular, señorita Javiera Campos, solicita asistir como oyente a la presente sesión en el marco del estudio del proyecto de ley de origen y mensaje que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocida por el Estado de Chile, boletín número 11.619-17. Y por último, informe elaborado por el investigador del Departamento de Estudio, Extensión y Publicaciones, Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Mesa López Guía, titulado Víctimas de prisión política y tortura, beneficiarios declarados en proyecto de reparación en el marco de estudio del proyecto que se encuentra en tabla en la comisión. Es toda la cuenta, señores diputados. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Jiménez. Solo consultar entonces, porque se dice que se le hizo oficio al ministro de Interior y Seguridad, que luego del gobierno se traspasó al ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Se va a hacer presente alguna autoridad de gobierno para dar cuenta o a estar oyente respecto a esta conversación? Atendida las respuestas tanto de la Secretaría General de la Presidencia como del Ministerio del Interior, de que este proyecto de ley no se encontraba actualmente radicado en esas carteras, no obstante que aquí cuando se ingresó venía desde esos ministerios, y se señaló que estaba en el Ministerio de Justicia, esta presidenta decidió y le pidió al secretario se citara al ministro de Justicia. Se citó al ministro de Justicia como corresponde. El ministro de Justicia en el día de hoy telefónicamente se excusó de asistir porque no conocía el proyecto y el gobierno tenía que evaluarlo. Eso son lo que señaló el ministro de Justicia. Diputado Jiménez. Presidenta, me parece... Hola. A mí me parece bien preocupante las afirmaciones del ministro, porque uno puede entender que el proyecto en sí mismo no lo hayan alcanzado a leer, a analizar, a pesar que es un proyecto que no necesita mucha lectura, que además llevaba años y él era
el ministro era senador también en ese entonces. Así que yo creo que lo que me preocupa, digamos, es que no exista la voluntad. Porque nosotros, yo entiendo que hoy día estábamos llamados a escuchar al Ejecutivo y a las agrupaciones, y el día miércoles estamos llamados a votar, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que haría, mire, para mí es preocupante si el Ejecutivo no tiene la voluntad política de apoyar este proyecto. Nosotros lo podemos votar igual el miércoles, a pesar de que tiene la aprobación financiera, o sea, sería muy raro. Yo, de hecho, en la sesión pasada me dije, me extrañaría profundamente que el actual gobierno no le diera patrocinio y no lo apoyara, porque sería un error de proporciones, creo que dije en ese momento. Entonces, yo lo que haría, Presidenta, o sugeriría, es no cambiar la citación del próximo miércoles, igual que esté llamada, como está, digamos, para votar en general, entiendo, y comenzar la discusión en particular, que es de fácil despacho, pero volver a insistir con el ministro, porque a lo mejor el ministro no entiende la urgencia de este proyecto. No se trata solo de un monto de reparación, sino de la necesidad de las personas que están esperando esto por muchos años y por la edad que muchas de ellas tienen. Entonces, esto, si lo empezamos a dilatar, la verdad que se puede perder en el camino nuevamente, y yo creo que sería la peor noticia para las agrupaciones que están acá también y para todos. Entonces, yo le volvería a citar al ministro para el próximo miércoles y después de escucharlo poder votar al final de la sesión. Diputado Molina. Presidenta, yo me imagino que los ministros y ya la delegación hacia el ministro de Justicia es una delegación clara. Yo me imagino, y tomo las palabras del diputado, que por la premura del tiempo, por probablemente el no haber sido invitado directamente desde el comienzo, quizás no vino. Yo creo que hay que citarlo para el próximo miércoles, opino lo mismo. Es sumamente importante tener la opinión del gobierno aquí, porque aquí hay que dejar claro de que nosotros no tenemos ciertas prerrogativas o en definitiva no podemos legislar frente a leyes que tienen recursos, independiente que hay cierto uniforme financiero, pero que viene del gobierno anterior. Entonces, a mí me parece sumamente importante que lo citemos nuevamente el día miércoles, haremos los oficios para que esté y para que entregue su opinión respecto a esto. Me parece que es sumamente importante porque esa es mi opinión. Tomamos el acuerdo de invitar al ministro de Justicia para el próximo miércoles. Acordado. Sobre este punto quisiera agregar simplemente que para ilustración del ministro le hice presente que este proyecto de ley es complementario, así lo dice textualmente el proyecto de ley de la ley 20.584. Por lo tanto, en la historia de la ley 20.584 están todos los fundamentos de este proyecto. Insisto, complementario, por lo tanto, esto significó, ¿no es cierto?, sabemos, años de mesas de trabajo, huelgas de hambre de expresos políticos. Eso se lo hice presente al ministro para que lo tuviera en consideración al momento de estudiar este proyecto que, como sabemos, tiene un articulado de solo 7 párrafos y es de, me parece, fácil despacho. Bueno. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. En primer lugar está la visita inspectiva que acordamos en la sesión pasada realizar el día viernes a la ciudad de Temuco para poder verificar las condiciones de salud de Celestino Córdoba. Entrego la palabra a los señores diputados que quieran intervenir. Presidenta, solo preguntarle a los colegas quiénes vamos a asistir. Yo en particular voy a asistir. ¿Está ahí, verdad? Sí. Disculpen el desorden. Mira, precisamente lo que queremos es solicitarle a los miembros de la comisión para que se pronuncien respecto de esta visita inspectiva, para, como dije, conocer el estado de salud de Celestino Córdoba. La Secretaría envió la nota pertinente a los señores diputados y esperamos una confirmación o no confirmación, pero formal. Lo necesitamos, se están haciendo por parte de la Secretaría las diligencias necesarias para obtener autorización de Gendarmería
para que nos diga el lugar exacto donde se encuentra el Machi Celestino Córdoba, si está en el centro penitenciario o en un hospital. Pero, insisto, necesitamos la respuesta de qué diputados van a concurrir a esta visita inspectiva. Diputada. Bien, yo confirmo mi participación y me parece bien que ojalá también hoy día tengamos el pronunciamiento de los demás diputados y diputadas. Es una situación bastante complicada en la que está viviendo el Machi, está yendo desde la cárcel al hospital a raíz de que últimamente se estaba agravando su situación de salud, así que por lo tanto sería importante que además del pronunciamiento que tengamos hoy día podamos también firmar aquella solicitud para no tener dificultades. Aquí, después de esto, le doy la palabra. Señores diputados, tenemos confirmado que van a la visita inspectiva la presidenta Carmen Hertz, el diputado Miguel Crispi, el diputado Andrés Molina, la diputada Emilia Nullado y el diputado Mario Venegas. Estos son... ¿Sí? ¿Lo dije? Sí. Andrés Molina. Es una buena delegación. Respecto a la orden del día, todas esas precisiones, el lugar donde está, la hora que vamos a ir es lo que la Secretaría está empeñada de poder precisar. Cuestión que hasta ahora no ha sido, por eso no lo informamos. Está empeñada en poder, necesitamos la autorización de Gendarmería. La visita inspectiva tiene que ser autorizada por Gendarmería, pero necesitamos que formalmente lo hagan y nos digan la hora exactamente e insisto, el lugar donde ese día se va a encontrar. No sabemos si va a estar en el centro penitenciario o en un hospital. Esas son... Sí, son solamente, señores diputados, además, el alcalde, que el problema de la insistencia que la Secretaría ha tenido de mandarles por escrito y telefónicamente la petición es porque los pasajes aéreos después no se obtienen. Entonces nos habían dado a nosotros plazo para verificar esto el jueves pasado y hemos pedido que por favor nos amplíen hasta el día de hoy y que tenemos que confirmar necesariamente. De los míos no se preocupen. Ya, muy bien, diputado. Dale. Bueno, pasamos a la orden del día. Como señalábamos, esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio de... Perdón, Presidenta, antes de pasar a la orden del día, ¿sería posible en varios aún poder hacer una petición? Sí, por supuesto, diputada. Señora Presidenta, en la sesión anterior señalé que, como para mí este proyecto es de la mayor importancia y es de todos conocidos que es urgente poder aprobar este proyecto por cuanto en realidad los prisioneros políticos están muriéndose diariamente, semanalmente, mensualmente, entre otras cosas por justamente la violación a sus derechos humanos que significó el haber sufrido prisión política y tortura. Y en esa urgencia me parecía relevante pedirle a quien corresponda, que es el secretario de la comisión en este caso, que pudiera reafirmar que no existe ninguna contravención en torno a mi participación en la votación, por cuanto estaría muy lejos de mi deseo el afectar esa votación. Reitero para los que no saben que soy miembro de la Comisión Valech 1, soy prisionera política y torturada por la dictadura de Pinochet, y en esa condición, si bien la ley me exceptúa de recibir la indemnización con toda claridad, quería hacer la petición de que se me informara con la mayor formalidad y que esto quedara en actas para que no vayamos a tener un problema futuro al concurrir con mi voto a este proyecto. Eso es, señora Presidenta. Secretario, por favor. Gracias, señora diputada. Señor diputado, el artículo 2 del proyecto de ley establece expresamente el aporte a que se refiere
esta ley no podrá ser impetrado por el presidente de la República, los ministros de Estado, los subsecretarios, los diputados y senadores. Es decir, en ese sentido, como usted no puede invocar el beneficio que otorga esta ley, no tiene ningún problema en participar y votar. Diputado. Presidenta, la pregunta es la siguiente, porque yo, tal como le comentaba a la diputada, le pedí a un abogado experto en materia que nos analizara este punto que me parece de especial relevancia para que esta ley no surja con vicios, si no es un problema con la diputada en particular. Y el problema es el siguiente, que efectivamente mientras desempeña su cargo se le aplica la excepción del artículo 2. La pregunta es si, yo creo que ella se va a reelegir posiblemente, pero en la eventualidad de que ella no se reeligiese y después se empetrara ese beneficio, efectivamente no estaría incurriendo en la causal del artículo 2. Y el problema, Presidenta, y aquí usted tiene una obligación de hacerlo ver de acuerdo al artículo 209 del reglamento, es que de acuerdo al artículo 294 los diputados no tendrán derecho a voto en los asuntos que interesen directa personalmente a ellos. El anuncio de encontrarse inhabilitado o de tener impedimento deberá hacerse antes del cierre del debate, y a lo cual agrega el artículo 346, que sin perjuicio de la obligación de este reglamento les está expresamente prohibido participar en la dictación de normas en su propio beneficio, participar directo o indirectamente en cualquier proceso decisorio que favorezca o pueda favorecer en lo personal su interés o los de su cónyuge. Entonces, yo creo que esto requiere un pronunciamiento porque, si bien efectivamente mientras ella se desempeña como diputada se le aplica el artículo 2, podría ocurrir que ella, una vez dejado su cargo, se ponga en una situación de beneficiaria de este beneficio. Entonces, como no queremos que suceda nada que pueda empañar la dictación de este proyecto, nos parecía oportuno traerlo a colación. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Secretario. Bueno, en la sesión pasada recordará el señor diputado que nosotros dimos lectura precisamente al título 2 de los deberes y sanciones de los diputados, y en la letra I que dice participar directo o indirectamente en cualquier proceso. Pero ¿en qué momento se ve ese conflicto de intereses? En el momento de la votación. No puede ser eventual, de Claro. futuro. De a futuro no sabemos qué puede pasar. Sí, gracias, señor secretario. Sí, me parece que sí, que el impedimento tiene que existir al momento de la votación. Y al momento de la votación no existe. Bien. Bueno, entramos entonces, buenas tardes, diputado, buenas tardes, a la orden del día. Decía que esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que tuvo su origen en un mensaje que otorga un aporte único de carácter reparatorio a las víctimas de prisión política y tortura reconocidas por el Estado de Chile en el boletín 11.619-17. Para este propósito, como ya vimos en la cuenta, se invitó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, al ministro del Interior, quienes excusaron por no estar radicado en esas carteras el proyecto de ley y señalar que había sido remitido a Justicia, y tal como informé, el ministro de Justicia se excusó de venir por no conocer el proyecto. Acordamos en ese momento de invitarlo para el día miércoles, al inicio de la sesión del día miércoles. La sesión pasada acordamos también invitar a esta audiencia a dirigentes de expresos políticos que han sido citados expresamente en virtud de ese acuerdo para el día de hoy, entre el señor Miguel Retamal Maureira y el señor Ramón Núñez Soto, por la Agrupación Nacional de Expresos Políticos, el Comando Nacional de Expresos Políticos. Le damos, por favor, la palabra al señor Miguel Retamal para que nos exponga. Bueno, lo primero es agradecer la invitación. Nuestro deseo e intención es tratar de no crear ningún problema para que esto sea tramitado de la forma más expedita posible, dado lo que aquí se ha expresado, la necesidad que esto resulte rápido, ya que descontando más de 18 años de trámite para esta reparación, nosotros tenemos para este proyecto de ley 4 años de discusión. Yo no sé si todo está en antecedente, pero el gobierno nos hizo una propuesta de 10 millones de pesos
que después fue desconocida. Y en la última mesa, presidida por el ministro del Interior, señor Fernández, la propuesta fue de 3 millones de pesos, cosa que en la última reunión nosotros firmamos y aceptamos. Como les digo, para nosotros es complicado presentar algunas indicaciones, pero es absolutamente necesario porque existen en este proyecto de ley algunas cosas que nos parecen que pudiesen ser modificadas sin mayores problemas. Una de ellas es el plazo de entrega de esto. La última propuesta del gobierno del señor Fernández entregaba estos 3 millones de pesos en una sola cuota a todos los mayores de 73 años. Hoy día la entrega en 2 años. Estamos todos quizás en conocimiento que en el último año, el año 2017, murieron más de 950 expresos políticos calificados. No estamos hablando de todos los presos políticos, sino que estamos hablando de aquellos que están en la nómina del Balich 1 y Balich 2. Por lo tanto, la urgencia de la entrega de este bono es de capital importancia. Por otro lado, nos parece que ya en la primera ley del bono se impuso un artículo en que nos obligaban a retractarnos de cualquier demanda jurídica como indemnización, cosa que igual la firmamos todos, pero que al final no se llevó a efecto. Yo quisiera saber si esto que hoy día nos dicen, de que este abono va a ser descontado de cualquier indemnización que venga por actos judiciales, se va a hacer efectivo, porque nos parece, una vez más, que sería dejar sin este beneficio a miles de presos políticos. Por otro lado, nos preocupa también lo que es la difusión de este beneficio. Generalmente, en todos los actos de reparación a los presos políticos, que no han sido muchos, ha habido 0 difusión y hoy día tenemos una cantidad, según el IPS, de más de 800 personas que después de 20 y tantos años no han cobrado su beneficio, por desconocimiento de saber cómo se hace. Hemos solicitado al IPS que nos entregue esa lista de tal manera de hacer nosotros el trabajo, de informarlo y de buscarlo a través del país. Esos son 3 temas que yo quisiera que se consideraran con el deseo mayor de que esto no entrampe una discusión rápida y definitiva. Gracias. Si hay alguna pregunta, no sé. El otro dirigente citado, el señor Ramón Núñez Soto, ¿intervendrá? No se vaya. Una sola cosa. Acá. Tiene su asiento ahí con nombre. Tranquilo. Los expresos políticos hace mucho tiempo y como le consta a algunos parlamentarios, hemos solicitado de que, por lo mismo de la difusión, por el temor que hubo en la Comisión Balich 1 a muchos compañeros a inscribirse, porque venían volviendo del exilio, habrían sido exonerados, muchos presos por mucho tiempo y otros muy torturados, había el interés de que, y así se lo expusimos durante muchos años, antes de que se promulgara la ley de la Comisión Balich 1, que esto fuera permanente. En todos los países que nosotros hemos consultado, el tema de la prisión y tortura y en el derecho internacional dejan abierta esta posibilidad, por las cosas que he dicho anteriormente. Y nosotros quisiéramos de que en esta oportunidad también fuera permanente.
porque sabemos que hay muchos compañeros, así como relataban recién de que hay personas que no han cobrado todavía ningún beneficio, porque no saben, hay otros que se reexiliaron, se fueron nuevamente, y ahí están las plata emposadas en el Estado de Chile. Por lo tanto, esa sería una petición, como indicación que nosotros pudiéramos de que fuera una calificación permanente el tema de la prisión y tortura. Sabemos que hay muchos compañeros que realmente quisieran, hubieran querido poder que hubieran sido calificados y no lo han hecho. Por desinformación, hay gente que vive en zonas extremas, en extramuros, que no se sabe. Por lo tanto, esa es una indicación que nosotros pudiéramos solicitar. Pero que quede claro, como lo ha dicho Miguel Retamal, que es el presidente de nuestra agrupación, nosotros quisiéramos que esto fuera rápido. Hemos esperado 2 comisiones por año. Hasta el año 2000 los presos políticos estuvieron invisibilizados en este país. Y después de mucha pelea, a algún presidente se le ocurrió que debía que tener una reparación austera y simbólica. Y ustedes, como saben, nunca nosotros, la prisión y la tortura fue simbólica, por lo tanto el beneficio realmente fue un beneficio mezquino. El tema de los 10 millones, acuerdos con una comisión, con el obispo Goic, con decenas de compañeros presentes, se comprometió la subsecretaria y posteriormente esto quedó en el olvido. Nos tramitaron 1 año y medio más, 2 años, y lo más grave de todo, que presentaron a última hora esta nueva ley. Cuando nosotros ni siquiera pudimos haber rebatido, haber hecho estas indicaciones, por ejemplo, que estamos haciendo cosas, sino que llegaron y la mandaron. O sea, cero voluntad política. El gobierno anterior, lo debemos decir con mucha franqueza, porque fuimos tramitados durante 4 años. Y no solamente en el tema de los presos políticos. Las organizaciones históricas de derechos humanos en el gobierno anterior no fueron tomadas en cuenta. En todas las reivindicaciones, en todo el aspecto social y político, tampoco. Y en el tema nuestro, los grupos de los presos políticos, eso se confirma y por eso estamos sentados acá, después de más de 20 años. Y como ha dicho incluso la presidenta de esta comisión públicamente, esta es una reparación miserable. Y así todo, el presidente relataba con personas de 80 años que se están muriendo, se las pagaban en 3 y ahora como gran cosa la van a pagar en 2. Eso para el Estado de Chile tiene que ser una vergüenza, y para los ciudadanos. No puede ser de que a los jóvenes se los van a pagar porque resulta de que les sale. Todos los ministros de Hacienda sacan la billetera primero y las cuentas para hacer cualquier tipo de reparación. Pero el tema de fondo moral de derechos humanos no está considerado en ninguno de los ministros de Hacienda que hemos hablado hasta la fecha. Porque ahí es donde está la traba. Y ustedes como diputados saben que si no hay una propuesta económica del gobierno, no se puede. Por lo tanto, ese sería el tema. Los jóvenes, si ustedes ven el tramo de los jóvenes, está pagado sobre 3 años. Y jóvenes que ya tienen sobre 50, 60 años, porque estamos hablando del año 73, 75, hasta los 90, que fueron torturados y prisioneros políticos. Entonces, venía a decir que, por eso fue un comentario que se hizo, de que iban a recibir por mucho más tiempo, y al Estado le iba a significar más esos que eran jóvenes, porque se iban a morir después. La cuenta la sacan de esa manera, eso. Gracias, señor Ramón Núñez. Aprovecho a hacer simplemente un texto presente. Efectivamente, señor Retamal, este proyecto de ley señala que se descuenta de cualquier indemnización de perjuicio que se reciba por la vía judicial por sentencia firme, se descuenta de este aporte. Respecto a lo que señala usted, señor Ramón Núñez, la posibilidad de una comisión permanente, la creación de una comisión permanente está contemplada en lo que fue el Plan Nacional de Derechos Humanos que lanzó la Subsecretaría de la Niñez y que debería tener
el carácter de ley. Esa es lo que puedo hacer presente hasta este momento y efectivamente ante una indicación, más que indicación, una precaución del diputado Molina. Diputado Molina, esto va, sí o sí tiene que ir a la Comisión de Hacienda siempre, un proyecto que involucra recursos. Bueno, doy la palabra a los señores diputados sobre las palabras de los dos dirigentes de los expresos políticos. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Bueno, lo primero, saludar a nuestros dos invitados, que la verdad que son dos destacadísimos dirigentes y a mí que me ha tocado, digamos, en la labor legislativa, seguir el trabajo y la lucha que han dado ustedes por buscar reconocimiento. Yo creo que acá estamos todos de acuerdo que no hay monto que pueda reparar el daño causado. O sea, podrían haber sido 100, no hay monto capaz de eso. Y también conté en la primera sesión esto del primer acuerdo que había, de los 10 millones, que después... O sea, todo lo que ustedes han dicho acá es verdad, lo dilataron 4 años, lamentablemente es así. El monto está recién viendo con la presidenta acá, son 91.000 millones. Yo no sé cuánto, a lo mejor el diputado Silver, que estuvo en las comisiones, nos podrá decir cuánto se defraudó en el Paco Gates y en el Milico Gates. Si uno se pusiera a pensar solamente en el tema económico, porque... Claro. Y entonces... Nosotros vamos a hacer todo lo posible porque este proyecto salga a la brevedad. Hoy día necesitamos la voluntad del Ejecutivo, esa es la verdad. Y cualquier indicación que se quiera presentar también necesita el patrocinio del Ejecutivo, porque de hecho hacerlo usted nos pidió 2 cositas. Una era permanente, que ya lo respondió, y la otra... lo otro era lo de la difusión. Que también trae un costo de por medio, digamos, hacer una difusión. Pero yo le tenía la siguiente pregunta, por lo que usted dijo. Habló de que hay 800 personas que no han recibido aún la reparación por desconocimiento. La reparación que han... Pero están vivos. Están vivos. Ya, pero debe ser por desconocimiento. Ese... Pueden haber diputados que no hayan cobrado. No, pero no hay 800. Ese listado ustedes no lo tienen, ¿no? Ustedes no tienen ese listado. El IPS lo tiene. Sí, el IPS. Entonces pero todavía no se lo han entregado. Entonces yo le quería proponer, presidenta, que nosotros vía oficio le pidiéramos al IPS ese listado de 800 personas que hoy día no han podido, o los que queden, y nosotros hacer un trabajo de, estoy tratando, tratando de buscar soluciones de difusión en nuestras redes sociales, que yo tengo 7.000 en Facebook, todos tenemos acá, y por último con los colegas, mientras vemos qué nos responde el Ejecutivo en cuanto a la difusión, porque si ellos aceptan y tienen la voluntad de que se difunda esto, bueno, aportaría algo, ¿no es cierto?, hacerlo nosotros también, pero yo le pediría, presidenta, que lo hiciéramos por oficio, pedirle al IPS que a la brevedad nos entregar el listado a las personas que no han cobrado esa reparación. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Habría acuerdo, señores diputados, en que oficiemos al IPS para saber cuál es el universo de expresos políticos que no han sido notificados o que por alguna razón no están percibiendo el beneficio, no percibieron el beneficio anterior? Digamos? ¿Hay acuerdo en ese sentido? Acordado. Diputado Schalper. Sí, yo pronuncio... me alegra mucho, cada vez que la escucho. Oiga, bueno, primero que todo agradecer su presencia, especialmente para los que somos diputados nuevos. Es muy importante escuchar, digamos, además por la importancia histórica que tiene esta conversación, escuchar de primera fuente muchas cosas que muchas veces nosotros hemos escuchado de oídas. Y por lo tanto le agradezco su presencia acá. Yo sí quisiera hacerle una pregunta por una cosa de entendimiento. Yo entendía que este proyecto de ley había surgido de una negociación que ustedes habían llevado adelante con el gobierno. ¿O entendí mal? Ya. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles fueron los pormenores de lo que ustedes pedían en la solicitud de ustedes, primer concepto. Y segundo, ¿por qué se llega a que el cónyuge recibe solo el 60%? ¿Es una transacción que ustedes hicieron? Porque la verdad que me gustaría poder... Podría responder mejor la abogada.
Me gustaría poder entenderlo. Solo esa pregunta. Gracias, diputados. Está bien. Señor Retamal. Mire, ¿cómo llegamos a eso? La verdad es las cosas que debemos dejar muy claro que nosotros nunca hemos negociado con el gobierno. El gobierno, nosotros hablamos y el gobierno hace lo que quiere, como resulta con esta ley y como ha resultado toda la vida. O sea, que nosotros tengamos algún poder de presión o de negociación es absolutamente fuera de eso. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Llegamos porque es bien doloroso decirlo, pero nosotros llegamos a los 10 millones porque el gobierno nos puso siempre como excusa para entregar una reparación 4 casos de fallos judiciales que marcaban 10 millones de pesos. Y decían, porque nosotros, nuestra plataforma, que fue acordada con todas las organizaciones de presos políticos, porque esa fue la condición que puso el señor Fernández para sentarse a la mesa, llegamos a una plataforma de 10 puntos con todas estas organizaciones, que fue un trato casi increíblemente difícil, porque entre los presos políticos no es la unidad la que prevalece por excelencia. Llegamos, pero nosotros exigíamos en esta plataforma lo que se había dictaminado con el caso de los presos políticos de Dobson. O sea, eran 150 millones. Y bueno, eso fue rechazado a los 5 minutos de estar sentado en la mesa, fue rechazado y empezamos entonces con 3 millones en esa oportunidad. El gobierno puso 3 millones en la mesa y llegamos a 10 millones. En esta oportunidad, porque eso ya está claro que el gobierno, una vez que llegamos a un acuerdo, nos sentamos, el Comando Unitario firmó ese acuerdo con la subsecretaria en ese tiempo y entonces al día siguiente salió un fallo de la Corte Suprema por 3 millones de pesos, con 300 y tantas personas. Entonces dijo, bueno, si la Corte Suprema está entregando 3 millones, ¿por qué vamos a entregar 10 millones? Y esa es la única respuesta que hemos tenido de ese trámite que duró más de 2 años y medio con el ministro Fernández. En esta oportunidad, como los fallos habían sido ratificados por 3 millones, 5 millones y empezaron a tramitarse, o sea, a ejecutarse individualmente, o sea, en una misma demanda habían diferentes reparaciones. Ya no era un monto común para todos los presos políticos, sino que parece, porque no me consta, que los tribunales empezaron a ver realmente los casos de acuerdo al daño causado en cada uno de ellos. Entonces hay dictámenes que tienen diferentes. Y la verdad de las cosas es que nosotros tuvimos un mandato en nuestra asamblea, de nuestra gente, de aceptar lo que nos dieran, pero que saliera rápido. Eso fue la verdad, y la verdad de las cosas es que nosotros trabajamos en ese sentido, así que cuando vimos que no había ninguna posibilidad de mejorarle la oferta del gobierno, firmamos. No todas las agrupaciones firmaron, pero nosotros firmamos y hoy día aquí estamos reclamando precisamente que esto tenga celeridad por esta urgencia que necesita de la gente, porque lo grave y una de las cosas que nosotros pedimos en esa comisión fue que esto fuera heredable. O sea, porque ¿cuál es la sensación que tenemos todos los presos políticos? Todos los gobiernos han jugado al desaparecimiento de los presos políticos. Ellos nos han dicho que el año 25 ya no van a existir presos políticos, o sea, el problema se va a resolver. Entonces nosotros pedíamos que este bono, como todos los bonos, fuesen heredables a la familia, hasta la segunda generación, que los hijos por lo menos nosotros tuviesen, porque también fueron afectados tanto o más que nosotros. Bueno, eso fue rechazado, nosotros íbamos a hacerlo como indicación, pero sabemos que eso significaría aumentar. Así que, como nos sentimos con el derecho de volver a pedir y volver a sentarnos a la mesa con este gobierno y con los gobiernos futuros, tenemos todavía cuerda para rato, vamos a seguir pidiendo, vamos a seguir exigiendo que se haga justicia en este sentido. Así que por este momento, con los que están vivos en este momento, pedimos que aceptamos que estos 3 millones sea el beneficio que otorgar. No sé si le habré respondido. Gracias, señor Retamal.
Una precisión quisiera como presidenta. Efectivamente, si uno ve las legislaciones comparadas en el Cono Sur, en que tuvimos situaciones similares, digamos, ¿no es cierto?, terrorismo de Estado, la indemnización en la Argentina, por ejemplo, para los expresos políticos es infinitamente superior. O sea, infinitamente superior. Estamos hablando de cifras de $200.000, en que además hay una categorización uniforme, o sea, no se diferencia entre el daño individual entre cada preso político, sino que todos los que estuvieron detenidos entre tal fecha y tal fecha son beneficiarios de tal monto. Entonces, de verdad, comparar esto con la situación de la Argentina es bastante shocking, por así decirlo, ¿no? Es impresionante la diferencia. Y además, en términos del tiempo, esta indemnización a los presos políticos en la Argentina se dio hace mucho, o sea, los presos políticos estaban en condiciones realmente de poder recibirla. No estaban muertos el número que tenemos. Bueno, eso. Insisto nuevamente en quién de los diputados quisiera tomar la palabra. Diputado. Presidenta, quisiera consultarle a las dos agrupaciones si no tengo claridad en cuanto al número de las víctimas, y hay una diferencia entre lo que se plantea en este proyecto versus el proyecto anterior, donde se canceló $1 millón. Ellos manifestaron que tienen un catastro donde faltarían del proyecto anterior 800 personas, pero sin embargo hay más de 1.000 personas más incluidas en este proyecto. Entonces, quisiera saber si ustedes tienen efectivamente el catastro y saben por qué se produce esta diferencia. Sí, el proyecto inicial es de 26.622 personas, el anterior, y el de ahora es 27.952. Perdón, ¿le puedo contestar? Gracias, diputado. Señor Retamal tiene la palabra. Sí, mire, la verdad de las cosas es que en el acuerdo de los compañeros que iniciaron la huelga de hambre y que fue la que produjo esta mesa de alto nivel, siempre se habló de la gente que estaba cobrando pensión, que eran 26.000 y tanto. Ese es el monto, bueno, hoy día son mucho menos, porque ya han muerto 900 y tanto. Pero la pelea, paralelamente a eso, es de que los expresos políticos, que además eran exonerados, tenían la doble calidad, ellos nunca han sido reparados. Ellos, por el hecho de haber sido exonerados y haber sacado su pensión de acuerdo a sus fondos, no tenían derecho a reparación por parte como preso político. En esa mesa de alto nivel, con el bono de $1 millón, se logró incorporar a esas personas que eran más o menos 3.700, 4.000. Por lo tanto, pasó el monto de 26 a 29.900, una cosa así. Y en esta oportunidad también se acordó incorporarlo. O sea, nosotros exigíamos terminar con lo que era la incompatibilidad de las dos pensiones. No podemos tener dos pensiones, según dice el Estado. Entonces, pero se rompió eso con estos bonos de reparación. Hoy día no podría decirle cuáles son el monto exacto de los presos políticos, pero están alrededor de 26.000, 27.000, incorporando a todos los calificados de la ley de la Comisión 1 y 2, descontando a los parlamentarios, que hoy día parece que hay más parlamentarios que pasaron por prisión que antes, y además los muertos, y además las viudas, que también están consideradas dentro de ese beneficio con un 60%, pero también las viudas se han ido muriendo en la misma proporción. Gracias, señor Retamal. Diputado, el informe de la biblioteca, amén de la explicación que da el señor Retamal, señala que esta diferencia podría atribuirse que los varones, cónyuges sobrevivientes, no son beneficiarios
de este proyecto, son solamente las cónyuges sobrevivientes y eso tiene una explicación que lo vimos en la sesión pasada y que tiene que ver con nuestra legislación sobre seguridad social, que todavía tiene esta disposición arcaica en que los varones no son carga, salvo que sean discapacitados. Entonces, por eso este proyecto habla de las cónyuges sobrevivientes, porque para poder incorporar a todo el universo de cónyuges sobrevivientes tendría que modificarse la legislación social y, claro, además aumentaría el número de beneficiarios. Por lo tanto, Hacienda tendría que hacer una doble revisión. Pero esa podría ser una de las explicaciones plausibles también. Gracias. Ofrecida la palabra, quisiera sintetizar el acuerdo que hemos tomado en esta sesión. Los acuerdos. Hemos acordado invitar al señor Ministro de Justicia para la próxima sesión y hemos acordado oficiar al IPS, ¿no es cierto?, a fin que nos diga el número de personas que no han sido o notificadas o que por otra razón no han demandado del Estado lo que les corresponde. Perdón. ¿Acuerdo? Esos son los dos acuerdos que hemos logrado. Perdón, Presidenta. El monto, o sea, la cantidad, pero los nombres con Ruth, ojalá. Por supuesto, el número y los nombres, por supuesto. O sea, y la individualización de las personas, a fin de que nosotros podamos, por los medios que tengamos acá, poder hacerlo, pero es necesario que el Estado, con los medios adecuados, notifique. No es solo lo que buenamente podamos hacer los miembros de la comisión, es que hay un procedimiento y el IPS tiene que ubicar a la gente. Bueno, habiéndose cumplido... Perdón. Yo estuve leyendo material sobre este tema y me parece, tiempo atrás, el Consejo de Defensa del Estado hizo crítica a este proyecto. Yo creo que sería bueno invitar también al presidente del Consejo de Defensa del Estado para la próxima sesión, para que nos pudiera aclarar un poco cuáles son las aprensiones que ellos tienen respecto al proyecto. Pero el Consejo de Defensa del Estado, perdón, tendríamos que ver si lo acordamos, no es parte en este proyecto. No es parte, pero es parte, es lo que defiende los intereses del Estado de Chile. O sea, yo creo que es una institución... En litigios. Sí. En litigios representa al fisco. Lo que pasa es que aquí hay también una parte que tiene que ver con litigios. Por eso yo creo que sea interesante, Presidenta, si lo tiene bien, también considerarlo como una invitación. Bueno, para modificar... O un informe escrito, la verdad, sería más fácil de pronto, que no en pleno respecto es que sea más rápida la tramitación del pleno. Atendía la urgencia de este proyecto para tomar este acuerdo del Consejo de Defensa del Estado, que representa, como digo, los intereses del fisco en litigios. Aquí no estamos en un litigio, necesitamos la unanimidad de los miembros de la comisión. Ya. De verdad que me suena raro porque aquí en el proyecto dice que en caso de que haya una reparación a través de la justicia, este debe ser un adelanto al monto que sea asignado y entonces, si viene el Consejo de Defensa del Estado, ¿cómo se puede manifestar? Si se supone que el gobierno negoció, entre comillas, lo que sabemos, con las agrupaciones. Entonces yo creo que a lo mejor no es conveniente que venga el Consejo de Defensa del Estado porque el Consejo de Defensa del Estado va a tener que defender al Estado por los fondos que tiene que disponer. Perdón, diputado, el proyecto de ley no hace mención a esa situación. Dice que se descontará del aporte lo que por indemnización judicial afirma y recibido, y eso es un trámite meramente administrativo obligatorio para los beneficiarios y lo hace el Estado a través de sus mecanismos administrativos, concretamente a través del IPS. El Consejo de Defensa del Estado no tiene ningún rol en esta situación. Pero aquí, ¿cuál fue el fin del gobierno de entregar estos 3 millones? Si está poco menos que esperando que lo demanden. ¿Es para ganar tiempo, para favorecer a los detenidos? ¿Así funciona? No entiendo, que lo demanden. No, porque se supone que lo van a demandar. Aquí dice que hay una posibilidad de que lo demanden al Estado, ¿no es cierto?, a que pague los 10 millones que ellos están hablando.
y que estos 3 millones serían a cuenta de eso. Es un acuerdo Si es- internacional. si es que a eso me refiero. Claro, ¿Cuál fue el espíritu del gobierno? eso en la está época en la para historia de la ley 20.584, están todas las mesas de trabajo que se hicieron y tal como lo expusieron los dirigentes de los expresos políticos, son situaciones a las cuales en definitiva se ven obligados a firmar porque era eso o nada. En definitiva, la petición de indemnización es algo que, claro, existe, pero hasta ahora quisiera señalarle que las causas en las cuales se ha investigado la tortura como crimen internacional y por lo tanto se haya fijado en la misma causa penal una indemnización son mínimas, son contados con los dedos de una mano. De una mano son las causas penales que se ha investigado la tortura y se ha establecido algún tipo de indemnización por esa vía, porque la indemnización real se hace en la causa penal al momento de formular la acusación. El hacer una demanda civil en el tribunal civil, eso todos lo sabemos, no tiene destino alguno, o sea, pueden pasar años. Por lo tanto, es siempre en el proceso penal en que el querellante lo pide al momento, como le digo, de que se formula la acusación en contra de los reos, empleando el lenguaje del antiguo sistema procesal penal. Señor secretario. No, usted primero, diputado. ¿Pero del tema? Sí. Es un tema reglamentario. El diputado señor Matías Walker, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, ha comunicado a la comisión que en esta sesión el diputado señor Gabriel Silver reemplazará al diputado don Mario Venegas. Sin embargo, debo hacer presente que los reemplazos deben presentarse antes del inicio de la sesión, salvo que la comisión por unanimidad lo acepte. Pero en este caso ya no tendría... Que puedo argumentar con el permiso suyo, Presidenta. Ocurre que la mesa sesiona a partir de las 3, la mesa de la Cámara, a partir de las 3 de la tarde. Entonces, como no estaba informado y se tomó esta decisión posteriormente, me es imposible estar en las dos partes. Y eso es lo que es. Pero terminó la sesión. No, que no va a ocurrir necesariamente siempre tan temprano, pudiera extenderse más. Y esa es la única explicación. Voy a dejar, vine de todas maneras, estoy bien representado por el señor Silva. Solo para ratificar. Gracias, señor diputado. Lo que abunda no daña. Si no hay oposición. ¿Cómo reemplazo? Bueno, ahora sí. ¿Pero cómo pongo al diputado Venegas? Vuelvo a ofrecer la palabra. Colócalo inexistente, ¿no? Diputado Tucapel Jiménez tiene la palabra. No, yo solamente quería hacer referencia a la petición de mi colega, que yo entiendo que es de buena fe, porque no... Pero yo haciendo recuerdo acá, creo que nunca hemos invitado al Consejo Defensa del Estado, o sea, no tiene nada que hacer acá. El Consejo Defensa del Estado actúa cuando hay un juicio contra el Estado y sale a defender los intereses. De hecho, creo que la única vez que mandamos un oficio al Consejo de Defensa del Estado fue por los cambios que tiene bruscos, que por un lado busca justicia y se pone al lado de las víctimas, y a la hora que hay reparación se pone en contra. O sea, tiene un cambio, mientras busca justicia habla de reparación, y cuando se comienza el juicio civil cambia de lado y empieza a hablar de que no debe existir reparación. Creo que es la única vez que le mandamos un oficio, pero yo creo, Presidenta, que no, entendiendo que es de buena fe lo que están pidiendo ustedes, pero la verdad que nunca he venido acá y no tiene nada que hacer acá el Consejo Defensa del Estado, porque además este es un acuerdo y una reparación, no es un juicio. Eso, Presidenta. Gracias, señor diputado. Señora diputada, la palabra. Solamente quiero remitirme más bien a todo lo que plantearon acá los dirigentes de las agrupaciones y señalar cuáles serían las indicaciones que ustedes nos señalarían, porque igual nosotros tenemos que escucharlo, independiente que a lo mejor queremos que rápidamente se pague el bono, pero también es importante la edad que usted manifiesta, que los 70 años hacia adelante o los 73 al menos debiera ser pagado en una sola oportunidad, no en estas 3 etapas como se está planteando. Entonces, tiene sentido esta comisión el hecho que le podamos escuchar y que también podamos atender aquellos planteamientos que ustedes han señalado. Es entendible desde la mirada que ustedes tienen de la lucha que han dado y donde muchas veces los gobiernos no le han escuchado.
y eso comparto plenamente lo que ustedes han señalado. Si no hubiesen ejercido la presión con la huelga de hambre, la presión de la unidad que han mantenido y estar visiblemente siempre señalándonos, quiero señalar también e invitar aquí a los parlamentarios que son actualmente de este gobierno y a quienes también estuvimos en la administración pasada y que no se hizo este proyecto al inicio, sino que termina en el último momento, el cual yo recojo y acojo su planteamiento. Y quisiera señalarle a quienes son actualmente de gobierno, de que aquí tiene que haber una reparación. Es decir, no podemos empezar a mirar de que el proyecto ingresó a última hora. Ellos lo han manifestado, ellos están en el descontento absoluto de la gestión pasada, pero si hoy día también ustedes han conocido a todas aquellas familias que han sido víctimas de la prisión y la tortura, es una responsabilidad que tiene el Estado de Chile, que tienen también cada uno de quienes le toca gobernar, especialmente esta administración y como lo tenemos cada una de las parlamentarias y parlamentarios que estamos aquí presentes. Así que es lo que yo pudiera señalar y poder tal vez acordar dentro de lo que ustedes han planteado, hacer sentir esa molestia, pero eso se tiene que traducir en lo que ustedes mismos han dicho, de que esto sea operativo, sea pronto, sea rápido, y es importante no tener que obstaculizar para que sea en el momento oportuno, dada la edad, la enfermedad, los tiempos, la humillación en la que han tenido que vivir muchos de ellos, por no decir todos. Gracias. Gracias, señora diputada. Diputado. Diputada, presidenta, yo tengo la siguiente duda, porque según lo que exponen los mismos dirigentes, la negociación se llevó adelante con Interior, no con Justicia. Por lo tanto, no vaya a ser que porque no está presente el ministro del Interior en la próxima sesión, vamos a decir, los antecedentes que nos recabe el ministro de Justicia no son suficientes, vamos a tener que esperar una nueva sesión. Entonces, yo quiero pedir el acuerdo para que citemos además o al subsecretario o al ministro de Justicia. Y a mí en lo personal... Perdón, del Interior. Y a mí en lo personal me inquieta mucho, precisamente por lo que planteaba la vez pasada, respecto de evitar las controversias que tuvimos en situaciones anteriores que todos conocimos en el país, que es que la Corte Suprema nos pueda oficiar, si es posible, hacer un registro de aquellas sentencias que establecen indemnización en estas materias. Porque yo creo que por el prestigio de esta comisión, para que no se desvirtúe el fin, que me parece espectacular, de esta reparación, tenemos que evitar el problema que tuvimos en situaciones pasadas. Y para eso tiene que haber un registro. No sé si la Corte Suprema está en condiciones de hacerlo, no sé por qué no lo ha hecho, y me encantaría oficiarlo, para que nos expliquen en qué posibilidad están. Y me permito, es que no tenéis registro por RUT, lamentablemente en la Corte. Entonces al final se produce... Sí, hay un registro de esa materia. Ya, pero, y por último, hacerle un comentario a la diputada. Yo creo que nosotros como diputados de gobierno tenemos la mejor de las intenciones y que no se entienda de una manera distinta. Pero también al mismo tiempo tenemos que tener mucha responsabilidad, porque estamos asumiendo un Estado en donde recién nos estamos interiorizando la situación financiera. Y déjeme decirle además un Estado capturado por muchas personas, que ha costado un mundo, siendo cargos de confianza, que ellos den un paso al costado. Por lo tanto, nos obligan a poner en una situación de incluso tener que indemnizarlo en ciertos casos. Entonces, con la misma fuerza que usted nos hace ese llamado, a mí me encantaría hacerle un llamado a usted que en la medida de sus posibilidades le diga a esas personas que nos liberen esos espacios, porque eso también tiene que ver con recursos públicos que son limitados. Nosotros tenemos la mejor de las disposiciones, se lo digo por lo menos, yo hablo a título personal y los diputados con los cuales he compartido este proyecto, pero de la misma manera ojalá también nos puedan ayudar ustedes porque los recursos públicos son limitados y muchas veces nos vemos entorpecidos en materias que nos gustaría que no fueran así. Quería decírselo, diputado, con el mismo respeto. Tiene la palabra. No, yo muy breve dirigirme a quienes nos acompañan y decirles que quizás estas son como las votaciones como ingratas, de apoyar un proyecto que en el sentido de reparar, uno sabe que no está ni cerca de aquello que intenta reparar. Nosotros discutimos la sesión pasada respecto a muchas cosas que ustedes nos señalan, respecto a la gravabilidad, respecto a por qué si uno hace una demanda a posteriori se debe descontar respecto a estos 3 millones, respecto a aspectos miserables que tiene este proyecto. Pero también entiendan que a lo menos el espíritu de la conversación que se dio es facilitarlos y al menos yo voy a estar con mi voto para sacarlo lo más rápido posible. Creo que después eso no resta de que se pueda acompañar y que se pueda esperar de esta comisión de seguir en el intento de que
ojalá antes de que muchos de los detenidos y torturados mueran, tenga una reparación digna, que muchas veces quizás traspasa lo económico, quizás es lo simbólico, es el reconocimiento. Y ahí el presupuesto fiscal no tiene nada que ver, tiene que ver de cómo un país se pone de acuerdo, y en eso también hay una bancada joven del Frente Amplio, de otros partidos, de distintas sensibilidades, que yo creo que nosotros como generación también tenemos responsabilidad. Y esa responsabilidad es quizás oxigenar una discusión donde generaciones anteriores no han logrado construir ese momento de reconciliación y justicia. Y en eso también sepan que hay una bancada que tiene esa voluntad de acompañar y de ante la escasez fiscal, que es curioso, ante momentos de crisis económica un Estado puede salvar a todos los bancos y ahí uno se da cuenta que sí hay recursos. Ante estos momentos no hay recursos, pero ante la escasez del presupuesto sí hay otros espacios que yo espero que también esta comisión tenga apertura para poder dar esas señales y que por último quienes fueron torturados y presos políticos puedan decir, bueno, estamos en paz, a lo menos en algo que te permita reconciliarte contigo mismo y con el país. Eso, amigo. Gracias, diputado. Diputado Diego Schalper. No, para aclararle una duda. Nosotros, el ministro del Interior, a esta comisión, informó que este proyecto no estaba en su cartera y lo habían remitido a Justicia, porque efectivamente en su origen este proyecto estaba en la SECPRES y en Interior. Y por eso nosotros decidimos invitar al ministro de Justicia. Eso ocurrió en cuestión de horas. Esa fue la situación. Un segundo. Bueno, primero saludar a estas dos dirigentes y agradecer su espacio de tiempo y dedicación. Yo creo que llevan mucho tiempo en esto y no tengo duda de que, y aquí mi herencia no legislativa, sino que más del mundo real, yo quiero comprometerme a saber rápidamente si aquí vamos a poder, como gobierno, dar solución a esto. Y en este sentido quiero ser más práctico, tratar de ver rápidamente, ¿cierto?, si aquí vamos a tener agua en la piscina en Hacienda o no vamos a tener agua en la piscina en Hacienda. Y dejar, digamos, de que este tema, ¿cierto?, sea una promesa que lleve 4 y sumemos otros 4 años y lleguemos al último del gobierno para decirles, mire, tenemos todo el interés, pero vamos a tener que dejárselo al próximo. Entonces, eso conmigo no va. Yo quiero decirles de que por lo menos voy a tratar de saber, averiguar y pedir efectivamente si hay realmente, vuelvo a decir lo mismo, agua en la piscina para esto y contestarle rápido, porque yo siento que el que nosotros nos saquemos el pillo aquí y llevémoslo a la Comisión de Hacienda y después entonces pasemos otro tanto de tiempo más cuando realmente la voluntad es no hacerlo, creo que esa es mi responsabilidad. Y me comprometo por lo menos a trabajar en ese sentido, de tal manera que no tengamos más demora en esto. Diputado Venegas, gracias, diputado. Diputado Venegas tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludarles a todos y particularmente a los representantes, ¿no es cierto?, de miles de hombres y mujeres que a lo largo de Chile, desde mi conocimiento, están esperando que esto se resuelva, este proyecto se apruebe a la mayor brevedad posible. Eso es lo que yo he escuchado de las organizaciones. Debo reconocer con honestidad que también he recibido correos, por ejemplo, recuerdo uno de la región del Biobío, de algunos dirigentes de agrupaciones, bastante críticas que yo puedo compartir en cuanto si este es el monto, la cuantía, ¿no es cierto?, y si es, como decía el diputado señor Crispi, la manera en que el Estado, ¿no es cierto?, se hace cargo de esta realidad y reconoce en una actitud que dignifique, que vaya más del monto, que el monto objetivamente es bastante pequeño y además gradualmente, entonces no es una gran solución, yo comparto aquello. No obstante, está el nivel de precariedad en la que viven muchos de nuestros compatriotas que fueron afectados y que están en el marco de esto, que a ellos sí que les importa. A ellos sí que les importa mucho. Por lo menos lo que yo he recibido es preocupación
diputados, ¿qué va a pasar? Sáquenlo luego, apruébenlo luego. A pesar de que, ¿no es cierto?, el subtexto es que en realidad lo consideran poco, que no fue la mejor negociación, que fue en circunstancias muy forzadas, pero el hecho cierto es que, sumando y restando, lo que nosotros deberíamos hacer es aprobar este proyecto. Ahora, otra cosa importante a señalar es que este fue un acuerdo del gobierno con, ¿no es cierto?, las organizaciones que representan a quienes fueron víctimas. Y hay una suerte de principio, un principio que es la continuidad del Estado. No podemos decir que porque llegó un nuevo gobierno se va a desentender de esto, porque entonces estaríamos en el peor de los mundos. Ahora, entiendo sí, que también es responsable, como decía el diputado Molina, ver que haya voluntad. Y sinceremos la conversación, yo creo que hay que sincerar esta conversación. La pregunta concreta es, ¿este gobierno, el actual gobierno, elegido por la soberanía popular, tiene voluntad de apoyar este proyecto? Y apoyar significa poner los recursos. Yo me imagino que si el gobierno llegó, estoy hablando del anterior, a un acuerdo con las organizaciones, habrá, la palabra es medio, proveído, proveyó los recursos, ¿no? Le estarán considerados, provistos, muy bien, gracias, diputado, provistos los recursos, porque si no sería poco serio, porque yo entiendo que esto era de urgencia. Entonces, una manera de caminar con la mayor humildad, Presidenta, es que vamos al origen del tema. Invitemos al señor ministro de Hacienda del actual gobierno, que es donde están, o de la DIPRES. Ahí está. ¿A quién le consultamos sobre si hay voluntad o no? Porque yo creo que jugar con las esperanzas de estos caballeros. Pero bueno, pero el ministro de Justicia empoderado como va a decir, están los recursos y vamos a respaldarlo, porque si no se va a dilatar. Eso es, Presidenta. Gracias, diputado. Una precisión, tomo la palabra, me doy ese privilegio. La precisión es que aquí hay una obligación del Estado, una obligación además que es de carácter internacional. Es para que lo tengamos presente, este gobierno tiene que tenerlo presente. Hay normas del derecho internacional de derechos humanos que establece el derecho a la reparación como un derecho que no es posible soslayar por ningún Estado donde se hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso creo que es un principio que tiene que informar nuestra actuación y, por cierto, la actuación del Ejecutivo. Ningún Estado que forme parte de la comunidad civilizada puede, a través de su legislación interna, desconocer el derecho internacional de los derechos humanos en particular. Y la Constitución nuestra, en el artículo 5, lo señala expresamente. Creo que es algo que es necesario tener presente. Gracias, diputado Tucapel Jiménez. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Mire, yo quisiera, sin el ánimo de polemizar con nadie, sobre todo después de haber escuchado al diputado Sharp, que es un diputado joven, nuevo acá, y la verdad que no quiero polemizar, pero siento que si esta comisión no apoya este proyecto, o sea, estamos en el peor de los mundos, porque es la Comisión de Derechos Humanos, entonces es desconocer la historia de Chile, es tener cero sensibilidad con las experiencias que ustedes han vivido. Entonces, independiente de que el gobierno decida otra cosa, a lo mejor el día de mañana viene el ministro acá y nos dice que no hay voluntad y bueno, ahí nosotros veremos. Yo creo que, lo he dicho, lo repito, sería un error político de proporciones, pero nosotros como comisión tenemos que apoyar este proyecto. O sea, no me cabe en la cabeza que entremos en la discusión de que si estos son cifras rojas o azules, que si al Estado le falta plata, que si tenemos que despedir funcionarios públicos para pagar esto. O sea, yo le recuerdo al diputado Sharp que los empleados públicos son funcionarios del Estado y no de los gobiernos de turno. Ahora, otra cosa son los cargos de confianza y los cargos políticos, y eso estamos todos de acuerdo que tienen que salir. Y creo y espero que algún día Chile llegue a lo que se ocurre en los países desarrollados. En Suecia, yo siempre como vivía allá pongo el ejemplo de Suecia, me molestan con eso, pero cuando hay cambio de gobierno salen 200 funcionarios públicos. 200, no salen más.
Ojalá que lleguemos a eso el día de mañana, porque entender que, insisto, que son funcionarios públicos y no de los gobiernos de turno. Pero yo les pediría que tengamos una sensibilidad como comisión. En serio, le insisto, no tengo ganas de polemizar, ni menos. Yo sé que vienen empezando, hay muchos diputados nuevos, pero esta comisión debiera apoyar este proyecto. El gobierno es otra cosa, el Ejecutivo, pero no puede ser la negativa que no hay recursos, porque estos no son grandes recursos. La verdad que no es una cosa como para decir, mire, el Estado no tiene, porque tiene otras prioridades, siempre hay otras prioridades, pero este tema, y esto, mire, y esto para que sea más claro aún, esto mismo yo se lo manifesté a mi gobierno, cuando le hablaba de sensibilidad, que tampoco muchas veces no tuvo la sensibilidad que debía haber tenido. O sea, no es porque hoy día sean ustedes gobierno y nosotros estemos en la oposición, lo dije cuando en los 4 años, ¿no es cierto?, que gobernamos nosotros, que también había poca sensibilidad. Entonces eso yo creo que nos va a ir ayudando a construir un país mejor para hacer a todos entender lo que tenemos que hacer, pero esta comisión debiera tenerlo claro. O sea, si esta comisión no lo tiene claro, ya ahí, insisto, estamos en el peor de los mundos. Entonces yo llamaría, primero, Presidenta, que tener claro que la otra semana estamos llamados, o sea, a invitar al Ministro de Justicia, pero estamos llamados a votar en general y todo, y dar una señal política, insisto, para los dirigentes, para usted, que esta comisión al menos va a apoyar este proyecto. ¿Qué pase después? Pucha, será el gobierno, el Ejecutivo, ellos tendrán que decidir, pero nosotros al menos debiéramos votarlo por unanimidad a favor. Eso, Presidente. Gracias, diputado. Adelante, diputado. Con responderle por su intermedio al diputado que yo tengo todo el interés de apoyar este proyecto, pero y sin ánimo de polemizar de la misma forma con lo que usted señala, su gobierno lo hizo esto a última hora, tal como lo indicaron los dirigentes que hoy día nos acompañan, y por lo tanto su responsabilidad fiscal a esa última hora no era principalmente su principal preocupación. Entonces nosotros lo único que estamos diciendo, y yo le respondí un llamado de la diputada, con un llamado a que entiendan que este gobierno no es que no tenga la voluntad, sino que yo creo que recién se está haciendo de la información para poder manifestar una opinión responsable. Yo me sumo a las palabras del diputado Molina. Nuestra responsabilidad como diputados de gobierno es tomar contacto con los ministros que corresponden. Yo estoy seguro que el ministro de Justicia sí lo va a hacer ver el próximo miércoles, en 2 días más, y seremos capaces de dar una respuesta a esto. Pero mi único punto, y sin ánimo de polemizar por usted, diputado, ojalá diga con más fuerza eso de que los funcionarios de confianza dejen sus cargos, porque, digamos, ese tipo de capturas del Estado tampoco son propias de las democracias modernas. Gracias, diputado. Diputado, la palabra. No sé, al invitar al ministro de Hacienda sería bueno que se invitara al director de DIPRES, de presupuesto, para que vean los recursos económicos, porque ellos están pidiendo que se pague en una sola cuota, en 2 cuotas, y que de repente llegue preparado con la batería, que es lo que tiene para poder operar. Entonces me gustaría presentar esa moción. Yo quisiera hacer presente, señores miembros de la comisión, que el tema financiero es un tema de la Comisión de Hacienda. En la Comisión de Hacienda tendrá que concurrir el ministro, tendrá que concurrir el el director de presupuestos, si así lo estima la comisión. Acá, como dijo el diputado Tucapel Jiménez, nosotros somos la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Es sobre este proyecto que tenemos que nosotros pronunciarnos. El tema financiero, no obstante que esto viene con un informe financiero válido al 31 de enero de este año, no es válido hace un año, hace el 31 de enero de este año, es un tema de la Comisión de Hacienda. Diputada Pamela Giles tiene la palabra. Yo sí tengo ganas de polemizar. Y me parece curioso que haya tanta tendencia a no polemizar cuando nosotros somos parlamentarios. Este es el lugar del debate democrático, el lugar del intercambio, donde efectivamente yo creo que sería muy deseable, de verdad tengo el deseo interno muy profundo por mis hermanos presos políticos y torturados, y particularmente por mis hermanas presas políticas y torturadas, que son numerosas en este país, muchas de las cuales ya han muerto. De verdad tengo el deseo profundo de que en esto nos entendamos, de que nos entendamos en algo que yo creo que es relativamente simple, y es entender de que independientemente de cuáles fueron los funcionarios concretos que violaron los derechos humanos, fueron funcionarios del Estado.
el Estado violó los derechos humanos de estas personas que están aquí, muchas de las cuales ya no están aquí porque murieron, y el Estado tiene que reparar ese mal que cometió. Es un concepto, es un bien jurídico simple de entender, en el cual yo de verdad creo que cualquiera sea el nivel de nuestras diferencias, no puedo imaginarme que no podamos tener un pensamiento conjunto respecto de eso. El Estado debe reparar una cosa tan grave como la violación a los derechos humanos de estas personas, de estos hombres y mujeres. A mí me gustaría que, ojalá antes de la próxima sesión, en esta, que es cuando corresponde, tuviéramos las polémicas que fueran necesarias para tener ese acuerdo mínimo, que de verdad yo siento que no, mirando a los ojos al diputado Molina, al diputado Chalper, al diputado Sangüesa, no creo que eso tenga una dificultad mayor. Es lo único que estas personas nos están pidiendo. Es el único rol que debemos cumplir en esto. El tema de los montos no es el problema de esta comisión, como ya se ha aclarado, ¿ya? Y por lo tanto, simplemente se trata de ponernos de acuerdo en decirle sí a el acuerdo miserable al que ha sido posible llegar en realidad, y sobre los cuales estas personas nos están pidiendo, nos están demandando, nos están suplicando, si es que no fuera porque son personas dignas, que nos pongamos de acuerdo y demos una respuesta positiva. En ese sentido, yo sí quisiera tener en esta sesión todas las polémicas que haya que tener para unidos, ¿ya? En un momento en que además, a mi juicio, se está poniendo en cuestión el rol de este Parlamento, en el que yo creo firmemente que es donde está efectivamente expresada la soberanía popular a través de todos los parlamentarios que están acá, que han sido votados por la ciudadanía para cumplir con ese rol. De verdad, yo quiero que tengamos acá todas las polémicas que hay que tener para que logremos ese acuerdo y lleguemos limpios, lleguemos sanos a la siguiente sesión. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra, señores diputados. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, sí, no, pero espera, me dicen, o sea, yo trato de terminar, ¿no? Pero, diputado, usted propuso que oficiáramos a la Corte Suprema a fin de conocer las causas y las personas, ¿no es cierto? Si es posible tener el registro que se cuestionó la vez pasada. Las causas y las personas yo las puedo llegar a desentrañar. La pregunta es si es posible tener un registro, ya. Esa es el oficio, sí. Yo creo que es poco probable que la Corte lo tenga, pero podemos, pero en la medida en que lo oficiemos, quizás lo tienen. Bueno, ahora sí, señores diputados, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias por vuestra concurrencia. Thank you.